Buenos días, queridos amigos, y quiero dar la bienvenida esta mañana a Renzo Rosal, quien es analista político, y a José Luis Chea, ex embajador, ex canciller también, ex embajador en OEA y columnista del periódico. Con ellos vamos a tener la oportunidad de conversar sobre todo lo que está aconteciendo en el país, pero básicamente con una visión de futuro. ¿Qué va a pasar ahora la próxima semana? ¿Qué va a pasar primero durante el proceso electoral, que ya está a la vuelta de la esquina, ahora sí? ¿Y qué va a pasar la próxima semana? También una semana bastante particular en la cual se va a elegir nuevo vicepresidente de la República. Así que ambos bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Y empecemos primero con lo más cercano, y es el proceso electoral. ¿Ustedes creen que realmente se han mejorado las condiciones para poder llegar a este domingo en condiciones pues mucho más sanas y pacíficas como lo demanda una fiesta cívica de esta naturaleza? Yo creo que hay que distinguir entre lo que es la crisis de gobierno y la elección. En efecto, la salida y renuncia del expresidente Pérez baja la tensión y permite que el proceso electoral, o sea, hay una crisis de gobierno, pero las elecciones continúan, en mi opinión, se van a desarrollar bajo un clima de normalidad. Estamos viendo las encuestas, la gente está participando, o sea, el sistema está funcionando. Yo creo que sí van a haber elecciones. La propia OEA ha dicho que no ve, es una de las elecciones menos violentas que está viendo en estos tiempos. Creo que sí hay un clima propicio para las elecciones. Renzo. Bueno, quizás no sea de todo tan optimista, pero en cualquier caso creo que indudablemente las elecciones han sido afectadas por toda la crisis prevaleciente. Y también se miraba hasta hace unos días que la resistencia a la salida de Otto Pérez Molina de alguna forma inviabilizaba, por decirlo de alguna forma, el proceso electoral. Ahora, cuando se ha ido aclarando y encontramos entonces ahora al ex presidente y además a Roxana Valeta, inclusive conducida a Santa Teresa, creo que eso permite, como dice el doctor Chea, un poco le da cierto respiro y por lo menos le da una cierta gotita, diría un poquito de ingrediente que permite de pronto motivar un poco más a la participación. Y diría que la gran nota importante para las elecciones es que se ha visto que esta participación ciudadana tan fuerte desde el mes de abril tiene resultados, tiene cosas concretas. Entonces creo que eso sí motiva a otro segmento que dudaba un poco de decir, bueno, si vamos a las elecciones, no significa, yo creo que no hay ningún guatemalteco que piense que las elecciones son la salvación del país, ni son el momento de llegada de la crisis. Al contrario, es parte de la crisis, pero creo que hay un momento de cierto como acomodo de motivación, diría, en términos de ver que quienes sean electos van a tener que convivir, digamos, con este despertar ciudadano. Ahora bien, superando este momento electoral y pasando ya a lo que es propiamente esta situación a nivel del sistema político, ¿cómo perfilan ustedes estos 4 meses de gobierno del ahora presidente Alejandro Maldonado? El día de ayer pues sorprendió a mucha gente en cuanto a su actitud, en cuanto al discurso que él manejó, en cuanto al mensaje que lanzó a la nación. Yo creo que eso pues ha elevado en cierta medida las expectativas. ¿Cómo lo ven? Yo creo que la llegada y elección en nombre de Alejandro el día de ayer demuestra que el sistema funciona, es decir, hay un sistema y una institucionalidad que tenía previsto la crisis que tenía el anterior gobierno. Yo pienso que él entiende perfectamente que los 4 meses que le quedan es precisamente una responsabilidad de llevar a puerto seguro el final de gobierno, y en ese sentido yo lo veo bien, está trabajando bien, el sistema funciona y las expectativas que tiene él o debería tener él como quien sea electo su vicepresidenta o vicepresidente, pues es eso, terminar este mandato y entregarle al próximo presidente electo un gobierno de transición. Esas serían las expectativas del actual presidente. Las expectativas ciudadanas son altísimas. ¿Y será que la ciudadanía tiene conciencia de lo que puede y no puede hacerse en 4 meses de gestión, donde básicamente lo que se va a pretender hacer es una transición relativamente ordenada en la medida de lo posible? Diría mi respuesta en 2 partes. Primero, cuando tomó posesión Alejandro Maldonado, ese ambiente que se dio hace algunas semanas, digamos, ya un par de meses, era un poco de esa alta expectativa, que él pudiera denunciar
destapar las otras ollas de Grillos, demás. Se vio muy rápidamente que no iba Alejandro Maldonado no iba en esa línea. Entonces creo que ahora nos ha ido bajando, por así decirlo, la expectativa, lo cual no supone que ahora que se reacomoda un nuevo binomio presidencial por las circunstancias, pueda retomarse un poco esa expectativa. Y yo creo que aquí los dos grandes objetivos, uno de los cuales creo que sí lo están comenzando, sí lo pueden hacer, es el tema de contener la crisis. ¿Cómo contenerla? Creo yo que la decisión de pedirle la renuncia al gabinete, reacomodar gabinete, aunque en circunstancias de transición, pero ya es una medida, digamos, yo diría positiva, afortunada. Pero eso también pensar que de aquí en adelante Alejandro Maldonado y quien le acompañe puedan contribuir a destapar las otras cosas, digamos, creo que eso sí vamos a tener que esperar un poco, porque no es así el carácter que históricamente el doctor Alejandro Maldonado ha tenido en el desenvolvimiento público. En términos de complementariedad, digamos, ayer él presentó 3 nombres. Algunas personas empezaron a decir que eran demasiado académicos. Cuando son totalmente políticos, entonces porque son totalmente políticos y no tienen estudios que sustenten su gestión gubernamental. Entonces los guatemaltecos tendemos a ser muy exigentes. ¿Cómo ven ustedes esos perfiles que fueron mencionados el día de ayer? Y en términos de eso, de complementariedad entre presidente y vicepresidente, ¿qué características ustedes creen que serían fundamentales para establecer un sano equilibrio? Yo pienso que Guatemala y nosotros somos un país difícil de satisfacer. En efecto, nadie queda bien con nadie, pero en este caso creo que la terna propuesta por el nuevo presidente define también su propia personalidad. Los 3 perfiles son básicamente académicos, un exrector que no ha tenido mucha actividad política, un abogado muy prestigioso dentro de la Corte y obviamente Raquel, que ha tenido un papel muy importante en ACIES y ha estado, que tiene en mi opinión más experiencia de gobierno que los demás, y creo que en las actuales circunstancias representa un mejor perfil por el hecho también de ser mujer, y creo que tiene un sentido más práctico. Pero sí, creo que los 3 llenan el perfil mínimo suficiente porque son 4 meses, no se trata de hacer gobierno, es un tema de transición. Una medida política buena es pedir la renuncia al gabinete, aunque poco práctica, porque aprender a gobernar requiere mucho tiempo. Manejar el Estado, aunque sea desde un ministerio, no es cosa fácil. Y nuevos ministros a 4 meses es muy difícil. Yo pienso sobre todo en el tema de seguridad. La gente que está encargada de seguridad de inteligencia, esa no la puede mover a usted, pues no puede llevar a improvisar gente que trabaje en esas áreas en los 4 meses que restan, pero políticamente refresca, es una catarsis, ayuda, salen los ministros, hay nuevos ministros, es importante para la imagen política. ¿Qué opina usted, licenciado? Creo que, en resumen, la terna que presentó el licenciado Maldonado, creo que tiene que ver mucho con el sentido, cuál es la apuesta de estos 4 meses. Y la apuesta tiene que ver de darle, digamos, no solamente una pintura cosmética al gobierno, sino permitir darle una figura de carácter ético-moral. El gran reclamo que tenemos la ciudadanía cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de crisis de Estado, etcétera, es el tema ético-moral, y me parece que las 3 personas que se presentan responden bastante bien, con diversas experiencias, y yo diría que todos con cierto paso por la misión pública, que me parece que es absolutamente fundamental, responden a eso. Entonces me parece que es una decisión, una conformación bastante inteligente, con todo y sus críticas y demás, pero como bien dice el doctor Chea, creo que también pensando que es una gestión de 4 meses y que tiene que entregar esto en unas condiciones al siguiente gobierno, cualquiera que este sea, en ciertas condiciones, digámosle, de menos atasco del que se encuentra hoy la administración pública. Cambios en el gabinete, ya lo mencionaba el doctor hace un momento. Algunos miembros del gabinete probablemente sea necesario cambiarlos, otros probablemente no. ¿Cuáles dirían ustedes que son los ministerios de los cuales sería mejor terminar con lo mismo y posiblemente cuáles sí ameritarían un cambio de inmediato? Los ministerios básicos de un gobierno, obviamente política exterior y política interior y defensa, son ministerios que tienen ahorita gente de carrera, gente por lo menos en Cancillería, y obviamente quitarlo a 4 meses no tiene sentido porque son funcionarios de Estado.
hay otros ministros más vinculados políticamente al presidente, expresidente o la expresidenta, que sí merecen ser renovados por su imagen de afinidad. Yo le diría que básicamente política exterior y las secretarías vinculadas a seguridad e inteligencia son los que tienen que permanecer. Diría que lo que tienen que cambiar necesariamente, nos guste o no, son todos aquellos ministros que han sido señalados consistentemente desde hace casi que desde el inicio de la gestión del ex Otto Pérez. Creo que hay una serie de ministros que siguen estando en gabinete, y algunos de los cuales ni siquiera presentaron renuncia y que tienen ahí tachas, digamos. Yo creo que ahí a ellos va dirigido particularmente el mensaje del hoy presidente Maldonado. El presidente también decía que quería hacer una renovación de gabinete, sin mencionar exactamente qué ministerios son los que entrarían a cambiarse en términos de funcionarios. Es muy prematuro todavía decirlo, pero él mencionaba que quería hacerlo de una manera participativa, en la cual la sociedad civil pudiera participar. ¿Ven ustedes este llamado viable teniendo apenas 4 meses y que efectivamente hay que empezar a preparar la transición y tratar de ordenar los ministerios y sus gestiones de manera acelerada antes de que lleguemos al 14 de enero? Yo veo que la sociedad civil en sus diferentes manifestaciones ha venido manifestándose y requiriendo más que todo un planteamiento moral y ético. No sé si de participación gubernamental en una coyuntura de 4 meses, pero se abre una puerta para que algunos de ellos, si lo decide el presidente abrirla y la sociedad se pone de acuerdo, puedan participar. Yo creo que es importante ese salto, esa transición de algunos elementos de la sociedad civil a ser gobierno, porque uno es el papel de la sociedad civil, su crítica además legítima a las autoridades de gobierno y su participación y su espíritu crítico, y otra la necesidad que en algún momento determinado formen parte de un gobierno, porque esa ya sería una contribución más específica y requiere también de esa expertise que viene desde la sociedad civil como crítica a los gobiernos, haya una participación, pero creo que 4 meses sería un desperdicio prácticamente para algunos de los elementos poder participar, pero creo que sería una buena experiencia y también es una medida política que abre la posibilidad de decirles, bueno, estamos en un momento, en una coyuntura de transición, quisieran colaborar y participar con nosotros en lo que resta de gobierno. Me parece que el planteamiento del licenciado Maldonado tiene 2 sentidos. El primero es de tratar de compensar con esta suerte de apertura de la sociedad civil, porque estaba pensado, siempre se ha dicho que el vicepresidente, esta terna, pueda provenir de la sociedad civil. Y en este caso, él ya la planteó. ¿Con quiénes consultó y cómo lo hizo? No lo sabemos. Pero no necesariamente fue sujeto a esa gran consulta que algunos sectores quisieran. Entonces, al no hacerlo, algunos que están ahí un poquito como molestos, digamos, y ahora decirles, miren, la conformación de gabinete, ahí es donde finalmente podrían ustedes tener un poco de voz. Pero en la práctica, como bien se dice, creo que es poco viable, en el sentido de que aquí que algunos sectores se pongan de acuerdo para nombrar tan solo un ministro, y no digo 5 o 6, y vamos a pasar de aquí el resto de septiembre y parte de octubre, y cuando tomen posesión, si fuera ese procedimiento, ya es solamente para ir a abrir la llave de la oficina y cerrar y abrir un par de gavetas y se acabó. Entonces creo que es poco viable, pero creo yo que en términos de discurso, creo que el tema de elementos centrales como la parte simbólica, es decir, un mensaje de decir, hoy sí los estamos escuchando. Hoy sí hay una cierta muestra de apertura, cosa que consistentemente se le pidió a Otto Pérez Molina y a su equipo, y evidentemente en todo este año lo que hicieron fue ponerse tapones en los oídos. ¿Y qué hay? ¿Cómo ven ustedes las demandas ciudadanas y todas estas propuestas que se generaron y de las cuales cuando el ahora presidente asumió la vicepresidencia se exigió, se demandó de él la posibilidad de que pudiera reencauzar esos cambios estructurales que el país necesita? ¿Dará tiempo todavía de poder establecer una hoja de ruta de trabajo que además de la transición o que dentro de ese proceso de transición incluya temas sensibles como la ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil y la ley de carrera judicial, por citar algunas? Yo creo que desde el papel de la vicepresidencia era muy difícil hacerlo. La formación personal de él es una formación de jurista, es una persona prudente políticamente y la institucionalidad de la vicepresidencia no se lo permitía. Yo creo que el Ejecutivo en relación a los cambios que demanda la sociedad civil
juega un papel menor. Los grandes actores están en las Cortes y en el Congreso. Es ahí donde se tiene que trabajar el tema y realmente no va a dar tiempo. Es decir, va a depender básicamente, se puede plantear una hoja de ruta a cumplir y a negociar con el próximo gobierno y el presidente electo, pero el eje fundamental de los cambios de la mayoría que la sociedad civil, legítimos además, está exigiendo, radica en la buena disposición del Congreso, de los diputados, y que los organismos y las Cortes llenen los requisitos legales de aprobación o desaprobación. Ya cuando eso suceda, la próxima semana, cuando sea definido quién va a ser el nuevo vicepresidente, ya vamos a saber también cómo quedó integrado el Congreso de la República. Con lo cual habría alguna posibilidad de que tanto presidente como el nuevo vicepresidente encontraran un buen operador político que pudiera llegar a establecer algún tipo de relación y a tratar de establecer puentes de diálogo con los nuevos diputados al Congreso de la República y dejar definidas esas líneas de acción o esa hoja de ruta. ¿Será posible? Veo que ese precisamente será como el gran cometido de este nuevo gobierno, digamos, de transición. Precisamente, valga la redundancia, creo que la gran tarea que tienen que acometer, más que normalizar las instituciones, que algo de eso habrá, es crear la agenda de transición. Y una agenda de transición que, de mi punto de vista, tenga como dos grandes apartados, digamos. Uno que es la parte propiamente de todos los temas pendientes que se dejan en cada uno de los ministerios, secretarías, que es como la visión tradicional, llamémosla así, de la transición entre un gobierno a otro. Pero como aquí estamos hablando de una transición en el marco de una crisis, creo que el gran sentido, el contenido es de orden político. El lunes 7 de septiembre, próximo, dentro de 3 días, vamos a amanecer con una nueva composición del Congreso, como bien se dice acá, en términos de cómo quedan distribuidas las bancadas y cuáles son los nombres, llamémoslo así, de los diputados claves, los operadores. Con ellos desde ya se puede comenzar, algunos de ellos inclusive van a ser reelectos, no necesariamente nuevos. Entonces creo que ahí, en ese marco, los siguientes meses de septiembre, el resto de septiembre hasta principios de enero, es el gran momento de crear esa suerte de la agenda para los pactos políticos de mediano o largo plazo que necesita este país para este proceso de, digámosle así, de reconstrucción nacional, de reconstrucción de institucionalidad, de reconstrucción de la confianza, de reconstrucción del nuevo pacto también, del nuevo pacto social y político, que evidentemente ahora se resquebrajó, totalmente sucumbió. Entonces creo que ese es el gran cometido y yo creo que ahí viene, entonces ahí creo que el rol del licenciado Maldonado con lo que ha hecho en su vida y de quienes pueda acompañar un poco particularmente con la experiencia que pueda tener, digamos, la licenciada Zelaya en el conocimiento cabalmente de la administración pública y también del modo de proceder en los congresos, pueden realmente crear, ayudar a potenciar, a acompañar inclusive a la sociedad civil, otra vez a crear una agenda digamos, de crisis, de post-crisis, que creo que es como la gran tarea. Y mantener la presión de la sociedad civil, porque obviamente hay algunos diputados que van a ser electos que todavía no entienden los tiempos que estamos viviendo, creen que el proceso político continúa siendo el mismo y no es así. De esta cuenta, la presión de la sociedad va a ser fundamental para que, al igual que sucedió cuando el tema del conocimiento del antejuicio, la sociedad civil está viendo a sus diputados, pues entonces realmente no tienen más alternativa que legislar correctamente o impulsar proyectos que sean legítimos. Yo creo que la presión hay que mantenerla permanentemente. Ese es uno de los grandes resultados de esta crisis a la que llegamos, es que hay una masa crítica ciudadana ahora que realmente está mucho más activa, que piensa más, que exige más, y ese es su papel. Definitivamente esa presión tiene que continuar para que los diputados electos no vayan a pensar, bueno, ya estuvo ahora, otros 4 años con lo mismo, ya no es así. Y por lo menos cerrar ese proceso de pactos, de realización de pactos que pudiera definir las líneas de acción para los primeros meses o tal vez para el primer año de gobierno y dejarlo cerrado como parte del proceso de transición. Hay otro tema fundamental y es que la transición podría ayudar también a las nuevas autoridades, pero es muy común que cuando se le pregunte a un candidato a la presidencia quién va a ser su gabinete de gobierno, nadie quiere dar nombres. En buena medida podría ser porque no se tiene total conocimiento de cuál es el estado del arte de las instituciones, cuál es la situación real por la cual estamos atravesando. Y no es sino hasta la luz de esa información y esos diagnósticos
que permitiría eventualmente al futuro gobernante definir quiénes van a ser los miembros de su gabinete con base a los perfiles necesarios. Claro, a eso mencionaba un poco la primera parte de lo que yo planteaba como la agenda de transición, en términos de que ahora se anticipa, es decir, ahora hay que trabajar desde inclusive entre primera y segunda vuelta muy fuertemente con los equipos, que ahora sí hay que ponerle nombre y apellidos de los dos candidatos que podrían ir a esa segunda vuelta electoral y trabajar intensamente, no como se ha hecho en otros procesos que ha sido realmente una transición maquillada, digamos, muy superficial, casi que de entrega de archivos. Aquí nada que ver, aquí realmente la crisis nos demanda que tiene que haber un pleno conocimiento, no solamente de la parte formal de los presupuestos, de la estructura, sino cómo se deja cada una de las carteras. Ahora que hemos visto aquí en Canal Antigua un poco el recorrido, las entrevistas que ha habido con los ministros de Salud y Educación, por mencionar dos carteras. Hay un estado realmente lamentable, totalmente deprimente, que tiene que ver una parte con la crisis de administración pública en generalizada, estructural, y la otra es la inacción con la que hemos tenido casi que este año. Este año 2015 es un año, digamos, donde ha habido casi que se bajó la máquina a cero. Entonces creo que esos ingredientes los tiene que tener suficientemente claros los siguientes equipos de gobierno, porque a lo contrario van a querer venir a imponer su plan de gobierno, sus promesas electorales en un escenario donde se necesita es otro tipo de actuación. Entonces ahí puede haber, si no se tiene ese pleno conocimiento, los meses de enero a marzo, abril del otro año pueden ser realmente muy tormentosos, porque vamos a comenzar a ver, como quien dice, dos menús. Un menú del deber ser que plantea el gobierno X y el otro el que el país necesita. Lo que usted plantea además es importante, la coyuntura va a obligar definitivamente a los dos finalistas, pienso, a revelar los nombres de su gabinete con anterioridad por dos razones fundamentales: para coadyuvar en esa transición que tiene una característica diferente, y por el otro lado para que ayude a sumarle credibilidad al candidato, porque lo que sucede es que no todos, pero hay candidatos que tienen exceso de aspirantes a los ministerios. Entonces no quieren revelar los nombres porque a todos les han prometido el ministerio X, Y o Z. Es decir, y pueden tomar una decisión una vez que sean electos. Pero hay candidatos que pienso yo que tienen más posibilidad de conformar un buen gabinete a tiempo y que los puede ayudar realmente a que la población perciba una buena intención de hacer un buen gobierno. Es decir, que ahí sí el tema ético más que nunca se vuelve necesario, Es correcto, además de las capacidades técnicas y políticas que cada funcionario pues demanda en su momento. Es correcto. Tengo otra inquietud, es en términos, y esta es la última pregunta, con esto cerramos porque ya nos tenemos que ir. Hay agendas todavía pendientes porque los ciudadanos tendemos muchas veces a concentrarnos en las consecuencias de los hechos, pero no a las causas. Por ejemplo, finalmente se desestructura la línea, tenemos ahora a Roxana Valdetti y a Otto Pérez Molina en prisión y pues ya ligados a persecución penal. Pero el tema de las aduanas ya no se volvió a decir nada de eso. Del tema de la SAT también aparentemente se iba a hacer algo y CEFI había anunciado que se iba a hacer un diagnóstico y luego un proceso de reestructuración participativa, tampoco se supo nada. Tenemos un sistema penitenciario también donde se captura a la persona que tenía el control, Byron Lima, pero tampoco finalmente pareciera que en ese sentido están caminando las cosas. ¿Cómo poder hacer para dar ese giro de estar atendiendo únicamente las consecuencias y los resultados del descuido ciudadano y focalizarnos, mantener esa línea de acción? Bueno, pienso que ahí es fundamental, primero, hacernos ese como recordatorio público, es decir, que hemos tratado de ver nada más como una punta del iceberg de una crisis que ahora se han removido otra serie de arenas mucho más profundas. Inclusive no estamos hablando, por ejemplo, de cuánto de esto afecta toda la estabilidad macroeconómica, las instituciones. Por ejemplo, en esta crisis, por primera vez, por lo menos en lo que yo recuerdo, se toca dificultades del Banco de Guatemala, se toca la misma superintendencia de bancos, es decir, todo ese tipo de instituciones, y tiene que provocarse. Este equipo de gobierno del licenciado Maldonado y quien la acompañe, es precisamente uno de los objetivos claves, sería perfilar, digamos, las rutas para cada una de estas instituciones que han colapsado o que están a punto de colapsar, diseñar esas rutas de acción, como se denomine, para enfrentar, digamos, ya no solamente la tensión de la coyuntura,
sino realmente cuál es el nivel de daño, por decirlo así, daño institucional que tienen hacia adentro. Porque es ahí, de lo contrario, lo que podemos hablar es caer otra vez en los grandes fracasos de comprar un sistema, de comprar no sé qué cuestión, y con eso se va a solucionar el problema en la aduana. Y eso evidentemente no es por ahí. Tiene que haber cambios de fondo, que este equipo de transición lo que tiene que hacer nada más es perfilar, dibujar y de alguna forma crear las condiciones de diálogo político con el siguiente gobierno para que se puedan llevar a cabo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos, licenciado Rosal, licenciado Chea, doctor Chea, perdón, por habernos acompañado. Vamos a irnos ahora a la mesa principal con Carolina y con Mario, y pues invitarle a usted a que no deje de asistir a las urnas este domingo, que nos acompañe y que nos acompañe sobre todo en la transmisión permanente que vamos a tener desde Canal Antigua. Hasta entonces.